Muy buenas tardes, amigos telespectadores que sintonizan a esta hora Ver TV Noticias, su alternativa por internet. Pedro, el gobierno empezó una campaña electoral sostenida, continua, pertinaz como la lluvia, sobre la recolección de 10 millones de firmas para llevarla a la ciudad de Panamá, donde se va a realizar la Cumbre de las Américas en el mes de abril. Estas firmas tienen como intención solicitarle al presidente Obama que derogue el decreto ejecutivo en la cual le suspende la visa a 7 venezolanos, le suspende la entrada al país y para ustedes contar de cuántas cuestiones se le ha suspendido a estos 7 señores venezolanos. ¿Qué opinas tú de esa campaña que ha iniciado el gobierno en esa recolección de firmas tan desaforada, como si estuviera apurado? Me imagino que yo estoy seguro que las van a recoger, pero quisiera saber tu consideración y tu opinión al respecto, a ver cómo. Bueno, Winston, fíjate, buenas tardes en primer lugar a nuestros estimados telespectadores que nos sintonizan por esta ventana a la libertad de expresión que es vertvnoticias.com. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, Winston, tú has dado la clave de todo este asunto desde el principio. Es el problema de iniciar una campaña electoral, una campaña de movilización intensiva hacia las elecciones parlamentarias. Una pequeña muestra del ventajismo con la cual siempre actúa el gobierno. Ahora, ahí hay dos cosas sumamente importantes. En primer lugar es el desconocimiento que tiene el gobierno venezolano sobre la dinámica de la política norteamericana y sobre todo de la forma como los Estados Unidos formulan sus políticas públicas. Tú de eso sabes mucho porque tú eres especialista en políticas públicas. Entonces, yo creo que el gobierno no debe ignorar que ese tipo de actuaciones no tienen demasiada consideración, no va a tener mucho efecto. Pero además hay el otro tema, que es lo que ha advertido el propio Departamento de Estado, que el diálogo no es con los Estados Unidos, el diálogo es con los venezolanos. Y lo has dicho con toda claridad. Y además, porque los Estados Unidos, la ley, es decir, la orden ejecutiva, como hablamos en nuestro anterior programa, es para desarrollar la ley por la defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en Venezuela. Es decir, que va a ser muy difícil que se derogue la orden ejecutiva a menos que el gobierno dé alguna muestra de enmienda en la materia que es importante, porque estos funcionarios están siendo investigados y ahí yo creo que tú deberías hacer estos planteamientos que veníamos conversando con anterioridad. Es que, Pedro, es sorprendente cómo el gobierno nacional hace caso omiso a las razones por las cuales el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Obama, con el presidente Obama a la cabeza, emite esta orden ejecutiva. O sea, aquí no ha dicho absolutamente nada del gobierno del por qué estos 7 funcionarios están siendo advertidos o van a ser enjuiciados en los Estados Unidos por unos delitos, unos hechos que cometieron en violación flagrante a los derechos humanos. El gobierno tiene que explicarle al país por qué estos venezolanos están en esa lista. Más bien se empecinan en iniciar una campaña electoral con la recolección de los 10 millones de firmas que se asemeja mucho a aquella consigna del extinto presidente Chávez por los 10 millones de votos. Hagamos memoria de cómo el gobierno de entonces del extinto presidente Chávez dirigió toda una campaña para recoger esos 10 millones de votos que nunca los logró recoger, que llegó apenas y a duras penas a 7.800.000, 7.500.000 votos. Y la intención en esa oportunidad era aglutinar a su fuerza, o sea, cohesionar al PSUV y al gran pueblo patriótico para su campaña. Hoy sospecho yo que esa consigna de los 10 millones de firmas asociados a la campaña por la soberanía y la defensa del territorio nacional va dirigido hacia el núcleo radical del chavismo que anda a la desbandada y no quiere apoyar la gestión del presidente Pero Maduro. claro, pero porque es que el problema terrible que el gobierno tiene es que quiere hacer una campaña contra el imperialismo, quiere hacer una campaña contra contra el imperialismo y es decir, querer revivir o el querer insuflarle algún tipo de energía al tema nacionalista y soberanista, cuando el problema sigue siendo el problema de la inflación. La inflación es un tema terrible, se está convirtiendo
estimados telespectadores, es un problema enervante para la sociedad venezolana. El problema de la escasez es cada vez más alarmante, no está mejorando. Ni está mejorando la inflación, ni está mejorando la escasez, no está mejorando el abastecimiento. El gobierno quiere, con el problema de los 10 millones y de la soberanía del nacionalismo, ponerle una tapadera a esa situación. Y me parece que no lo van a lograr. No lo van a lograr porque, entre otras cosas, el propio chavismo debe estar muy molesto y muy mosca por el hecho de que hay funcionarios abriendo cuentas en el exterior o con cuentas en el exterior, o un gobierno que tiene una cantidad de dinero en el exterior para lo cual no da explicaciones, no quiere dar ninguna explicación, mientras la inmensa mayoría de los venezolanos está haciendo cola para tratar de conseguir los productos de primera necesidad. Yo le sugiero al gobierno que en vez de estar recogiendo firmas en las plazas Bolívar, se vaya a las inmensas colas del Centramadirense, de Unicasa, de Bicentenario, para que constaten la verdadera realidad de lo que está viviendo y padeciendo el venezolano. Allí las colas son increíbles y allí estoy seguro que va a recoger no solo los 10 millones de firmas, va a sobrepasar las 10 millones de firmas, pero con calor humano, donde la gente va a decir lo que siente, porque realmente las colas no han desaparecido. Hoy, lunes 23 de marzo, se inicia el gran programa de captahuella de uno de los principales cadenas de supermercados del país, como lo es Centramadirense. Entonces, mientras más captahuella haya, mientras más se le imponga a la gente el número de cédula para poder comprar algunos productos de la primera necesidad, la inflación sigue campeando, el gobierno no hace absolutamente nada para superar la grave crisis económica que viven los venezolanos. Y es allí donde realmente está el problema, que el gobierno quiere esconder con esa campaña. Con un agravante, que es el hecho de que está cayendo la asistencia de las misiones a los sectores más necesitados. Estamos viendo que el presupuesto para misiones cayó casi 20.000 millones de bolívares, de 95 a 75.000 millones de bolívares. Estamos viendo que hay una cantidad de gente que está saliendo de las misiones, misiones tan importantes como la misión vivienda, como la misión Madres del Barrio. Entonces, la cifra hoy alarmante de pobreza son 3.340.000 hogares en situación de pobreza y 9,5% de hogares en situación de indigencia. Es una situación dramática, es decir, 7 millones de hogares en situación de pobreza extrema. Es decir, es una situación escandalosa a la cual el gobierno no quiere, cuando esa es la verdadera urgencia nacional, frenar el hambre, frenar la pobreza que está creciendo de una manera dramática. El gobierno insiste reiterativamente en tapar, o sea, con una gran fachada. Y uno ve los grandes medios de comunicación social oficialistas que no dicen absolutamente nada de la grave crisis económica que está viviendo el país. Tú lo acabas de decir. El gobierno está desnudo ante la situación social y económica del país. Y lo que es peor, no le dice a su Ministerio de Soluciones Electorales que convoque a las elecciones parlamentarias, claro. Porque es allí donde está el escenario para el encuentro de los venezolanos, para la salida de la crisis de los venezolanos, y que en fin de cuentas va a plantear grandes retos en la nueva Asamblea Nacional, que es donde se debate la política, que es donde se discute si el gobierno va por buen camino o no va por buen camino. Porque el problema es el diálogo, insistimos en esto, el problema es el diálogo con los venezolanos. Aquí hay un problema fundamental también, que es que estamos en abril, estamos entrando al mes de abril. La semana que viene, Winston, ya estamos después de Semana Santa. Y el problema es que los dólares no están llegando no están llegando los dólares para comprar los alimentos de primera necesidad, que es parte de la cola, parte del desabastecimiento y parte del otro. La solución no está en 25.000 máquinas cantahuellas. Eso es lo que están terminando de hacer, es cerrar de tal manera el abastecimiento, cerrar de tal manera la posibilidad de que los venezolanos puedan adquirir bienes de primera necesidad, que está provocando ya un inmenso problema social, no solamente por lo que ya estamos viendo, el crecimiento del hambre, el crecimiento de la pobreza, sino por la conflictividad social. Hemos visto cómo está creciendo la conflictividad social. Hay un instituto de investigaciones sociales de conflictividad, que el Observador Nacional de Conflictividad. Por cierto, una profesora mía del posgrado trabaja allí.
donde dice que hubo un incremento de cerca del 20% de las protestas en el mes de enero. Eso el gobierno quiere taparlo, el gobierno no quiere hacerle caso, no quiere prestarle atención a la conflictividad social que subyace en el pensamiento de los venezolanos. Nosotros invitamos desde esta tribuna, desde este escenario, a que el gobierno gobierne, a que el gobierno se dedique a propiciar las soluciones a los grandes problemas de los venezolanos. Winston, cuando veníamos para acá, nos tuvimos que meternos en tremenda cola, o sea, nos quedamos ahí atrapados en una cola por la protesta que había en el barrio, es el Huiria, en Petare, Huiria, es decir, hacia el Llanito. Sí. Bueno, el barrio totalmente trancado, un colapso del tráfico total. Bueno, y ese es un paisaje urbano que vamos a ver con extremada frecuencia en los próximos meses. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno para tomar soluciones? Mire, compañero, no se trata de que el gobierno no haga o no entre en campaña o no haga lo que tiene que hacer. En política se sabe que todos los actores tienen que hacer lo que tienen que hacer para lograr su objetivo. Pero el problema está en que el problema del abastecimiento, el problema del agua, el problema de la luz, todo se está volviendo una situación tan caótica que estamos viendo que un gobierno no gobierna. Tú mismo me decías algo sobre eso cuando veníamos para acá. Mira, si el país, yo detecto que el país va sin rumbo, que el país va, que no hay gobernabilidad en el país. Hay casos impresionantes y que asustan a los venezolanos comunes y corrientes como nosotros. En días pasados venía un sepelio, un entierro de un familiar de unos motorizados. Ellos solicitan a las personas que vienen que se detengan para que circule el féretro y el entierro de los motorizados. La persona hace caso omiso, sigue adelante, unos motorizados se adelantan, le disparan a estos señores que van en ese vehículo y lamentablemente fallece una señora embarazada y su esposo. Y hasta ahora no he visto ni hemos escuchado ninguna voz, ningún representante del gobierno indicando más o menos qué fue lo que ocurrió allí. Eso sorprende a los venezolanos. Así como también sorprende a los venezolanos que el gobierno no diga absolutamente nada de las listas que están apareciendo de exfuncionarios venezolanos. Están apareciendo en las listas del Banco Privado de Andorra, del Banco Privado de Madrid y del Banco Privado. La lista Falciani. La lista Falciani, tampoco el gobierno dice nada. Por eso yo estoy casi seguro que vamos hacia un problema de gobernabilidad, vamos a un problema de ingobernabilidad, producto de que el gobierno no está tomando los correctivos ni las políticas adecuadas para enrumbar al país hacia un destino Tienes tanta feliz. razón. Fíjense, estimados amigos, es que el gobierno, es decir, la gente pudiera pensar que es que el gobierno no le para a lo que nosotros decimos, que somos, que tenemos un juicio crítico sobre el gobierno. Pero dense cuenta ustedes que es que el gobierno no le para ni siquiera a sus propios funcionarios, los funcionarios que ellos nombran. Nombraron al diputado Freddy Bernal como alto comisionado de la policía. El diputado Bernal acaba de presentar un informe que yo creo muy serio sobre el problema policial, a propósito del caso que tú estás planteando. Un informe exhaustivo, muy serio, donde señala una serie de defectos, pues de cosas que hay que corregir en materia de la policía, tanto de las policías municipales como de las policías nacionales. Bueno, porque nosotros hacemos este programa, estamos obligados a ver los canales oficialistas, estamos obligados a ver al Canal 8, estamos obligados a ver los programas, porque no podemos hacer este programa sin buscar información y sin buscar el criterio del gobierno y de los actores que opinan a favor del gobierno. Y bueno, y yo no he visto que en el Canal 8 o en ningún otro canal, ni siquiera en el canal de la Asamblea, que el informe de Freddy Bernal haya tenido eco. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, yo tendré diferencia con Freddy Bernal en su comportamiento como diputado de la Asamblea Nacional, pero como funcionario policial, como experto, especialista en seguridad pública, es un señor funcionario, pues. Mira, ha intervenido policías municipales que están, cuyos alcaldes o son del oficialismo muchas veces y algunos de la oposición, pero ha tratado de hacer las cosas con rigor profesional, ha tratado de hacer las cosas con profesionalismo, poniendo por encima los intereses de los venezolanos, que es lo que realmente debe prevalecer en la conducta
de un funcionario. Yo felicito, nosotros felicitamos al señor, ya no es diputado, no, porque él renunció su diputación para ejercer la función de comisionado de seguridad pública. Corrijo entonces. Nosotros felicitamos esa conducta del señor Freddy Bernal y lo instamos a que siga así, pero también instamos a los señores del alto gobierno a que se manifieste sobre esa lista de los funcionarios que están apareciendo en los bancos privados de Andorra, Madrid y Panamá. Ahora, como comenzamos con el tema de la campaña adelantada del gobierno, que debería decirlo el gobierno, que está en campaña y que entró en campaña, porque eso no es ningún delito. Nosotros también tenemos que decir que hay que coger el camino de las parlamentarias, hay que adelantar el camino de las parlamentarias. Ya estamos viendo que están las primarias, que se están organizando las primarias, los dirigentes y aspirantes de los diversos partidos están en campaña y eso a mí, Winston, me parece un hecho positivo. Porque el problema además y lo más importante es que esa campaña de las primarias y toda la campaña hacia las parlamentarias está regido por la idea central que es la unidad. Y yo creo que ese es muy importante, la unidad para enfrentar al gobierno en las elecciones. ¿Por qué? Hermano, porque todos los números, acabo de ver una encuesta, Winston. Un estudio de campo, Winston, que, bueno, yo le decía no fue la de Interlace, ¿no? No. Bueno, y es que hasta la de Interlace, Winston, es que nunca la oposición, ni siquiera el extinto presidente Chávez, tuvo nunca números tan favorables como los que tiene hoy la oposición. Es decir, donde cuando tú deslastras un poco los números, y digamos tratas de hurgar en esa selva de números que son ahí las encuestas, tú te das cuenta que cuando tú confrontas el chavismo y la oposición está duplicando al chavismo. Es decir, en otras palabras, cuando tú confrontas el chavismo duro contra la oposición dura duplica al chavismo duro, lo duplica. Pero además de eso hay un dato que es absolutamente espectacular para nosotros los demócratas, que la intención de votos para las parlamentarias es el del 89%. Eso es lo que tiene preocupado al alto gobierno. Por ello es que están empeñados en pelear contra el imperio, pelear contra los Estados Unidos, en vez de resolver los problemas de los venezolanos. Pero tú has tocado un punto muy interesante, Pedro, que son las elecciones parlamentarias. La Mesa de la Unidad también se embarcó en el proceso eleccionario. Y bienvenida esa situación, esa aspiración de la Mesa de la Unidad. Ya definió los circuitos, ya están definidos quiénes son los por consenso, quiénes son por primaria, tantas primarias sean necesarias como tanto consenso sean importantes. Yo creo que ya estamos enrumbados hacia la vía electoral y hacia la vía de la solución de la crisis que son las elecciones parlamentarias. Y los venezolanos, a pesar de la crisis, a pesar de la cola, tenemos que ir pensando en nuestro compromiso de la elección. En unidad, porque siempre lo dijimos, Winston, la unidad, que iba a haber unidad en la oposición. Y todo el que dijo que no, bueno, hoy está siendo desmentido por la realidad. Hoy todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática están unidos, a pesar de que hay algunas voces disidentes y tal, porque tiene que ser así. Normal. Eso es normal. El pensamiento de la Mesa de la Unidad es plural. Y sin embargo, a pesar de que mucha gente esperaba demasiados conflictos, demasiada guerrilla, pues efectivamente no la hay. Estamos en unidad. Bueno, Winston, creo hemos concluido otra emisión de nuestro programa, unas de Cabas y otras de Castro, por esta ventana de la libertad de expresión que es vertvnoticias.com. Agradecemos a todos nuestros telespectadores esta sintonía con la cual nos favorece toda la semana. Hasta el próximo programa.